El versículo de número 27 del capítulo 10 de Isaías va a decir lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oremos. Padre, tú eres el creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra y de todo el universo. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. A ti te pertenece, Señor, toda la majestad. Y delante de tu grandeza, Señor, somos solo polvo de la tierra. No somos dignos de absolutamente nada. Pero tu gracia nos ha alcanzado. Tu amor ha llegado a nosotros. Y hoy, Señor, en este lugar, leemos tu palabra y clamamos tu presencia, tu ministración. Tú conoces, Señor, cada corazón que está en este lugar, cada vida y cada alma y sus necesidades, Señor. Y tú eres el único que tiene palabra para cada uno de nuestras almas. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos enseñes y que todo sea para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ese texto que yo he leído, el capítulo 10 de Isaías, el versículo 27, está dentro de un contexto de persecución hacia la nación de Israel. Isaías era profeta en el palacio, era profeta en la corte, era profeta dentro del reino, y justamente Isaías está profetizando en este momento, en un momento de persecución, donde Asiria, que era en este momento la enemiga, la nación enemiga de Israel, estaba oprimiendo a Israel. Pero porque ellos se habían entregado al pecado y a la idolatría. Entonces, cuando la persona se entrega, o cuando una nación se entrega al pecado y la idolatría, viene sobre ella un yugo. El yugo es una ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. En el caso de los animales, de un carro o algo así, es esa herramienta que se pone sobre el cuello del buey o del caballo o del mulo, y entonces se le pone ahí para sujetarle y para que él obedezca y haga lo que uno quiere. Entonces, aquí el texto está diciendo justamente de que hay un yugo sobre Israel. ¿Y por qué hay un yugo sobre Israel? Porque hay pecado. Y cuando hay pecado, hay legalidad para el yugo. Entonces, nosotros debemos de tener presente lo siguiente. Todas las veces que nosotros entramos por un camino de pecado, damos legalidad a que se pueda venir sobre nuestras vidas algún tipo de yugo, algún tipo de control, algún tipo de opresión o algún tipo de atadura. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de huir del pecado. Pastor, eso significa que cuando yo me equivoco cada día, estoy abriendo la puerta a un yugo sobre mi vida. No exactamente, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Significa que en Cristo nosotros somos libres. Pero eso no nos da una autorización para pecar. Cuando pecamos deliberadamente o cuando jugamos con el pecado o acariciamos el pecado y cuando nos damos cuenta
no es que hemos cometido un error, sino que estamos viviendo en pecado, entonces sí, cuando ya es una vida de pecado, entonces puede abrirse una puerta y una posibilidad de yugo. Pero el versículo no apunta solamente al yugo para Israel. Dice algo muy importante y es lo siguiente. Al final del versículo dice que será quitado de su hombro, ¿no? Todo yugo. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Vale? ¿Qué significa la unción en la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando el versículo? ¿Qué significa eso para mi vida? ¿En qué va a influenciar mi día a día la unción? Bueno, tenemos que entender primero lo siguiente. La unción es la capacitación sobrenatural de Dios en la vida del ser humano para las victorias espirituales. Es una capacitación sobrenatural, no es natural. Es sobrenatural, la unción es sobrenatural. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la ley, la unción venía solamente sobre personas que ejercían funciones específicas. Por ejemplo, la unción podía venir sobre el rey para gobernar a la nación de Israel. La unción podía venir sobre el profeta, que era el hombre que Dios usaba para hablar con la nación, y podía venir sobre el sacerdote, que era el hombre usado de la parte de los hombres para hablar con Dios. ¿Veis la diferencia? El profeta es el hombre usado por Dios para hablar con los hombres. El sacerdote es el instrumento de Dios para que los hombres hablen con él. Todo eso en el Antiguo Testamento. Fuera de ese contexto no había unción. Es decir, el aceite de la unción solo se podía derramar sobre la cabeza de las personas, en este caso, que recibían o tenían una tarea específica como esta. Va a decir en 1 Samuel 16:13 que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es la unción de David como rey de Israel, donde Samuel derrama sobre su cabeza el aceite de la unción. El aceite representa la unción de parte de Dios sobre la vida de él. Y a partir de este momento el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. En Éxodo 28:41 vamos a ver que se derrama sobre la cabeza de Aarón como sacerdote la unción y la capacitación de Dios. Y también sobre la vida de los profetas como Elías, Eliseo, sobre ellos estaba la unción. Muy bien, eso es en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, que es donde nosotros estamos, donde tú estás, donde yo estoy, pues nosotros ya no estamos en el Antiguo Pacto, nosotros ya estamos en el Nuevo Pacto hecho en Cristo Jesús. Ahora la unción no pertenece a personas exclusivas para algo, sino que la unción puede estar sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Es así? ¿Amén? Amén. Muy bien. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Para que tú y yo podamos hacer algo para Dios, por Dios y en favor del reino y de la iglesia, nosotros necesitamos la unción, que es la capacitación sobrenatural de Dios.
Porque al final, para que podamos hacer algo para Dios, necesitamos que el propio Dios use nuestras vidas. Hay un gran error que nosotros cometemos en el Evangelio, en la iglesia, en el reino de Dios, y es pensar que la obra de Dios depende de mí. La gran verdad es que Dios no me necesita, para nada, ni a ti. Pero pastor, en los evangelios dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, lo dice y lo tenemos que hacer. Pero es un privilegio, una oportunidad que nos da el Señor de hacer parte de su reino. Por eso tenemos que entender que lo que pudre el yugo es la unción. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Si yo estoy viniendo de una vida donde yo lo he hecho todo mal y donde sigo haciendo las cosas mal y ahora quiero que mi vida se arregle y empiece las cosas a funcionar a manera de Dios y según la palabra de Dios, tengo que buscar la unción. ¿Eso qué significa, pastor? Significa que tenemos que buscar la presencia y el rostro de Dios. Porque la unción no te pertenece a ti ni a mí. Yo, porque soy pastor y sobre mi cabeza se derramó el aceite de la unción no me pertenece. La unción está sobre mi vida, pero no nos olvidemos que la unción pertenece al dueño de la unción, que es Dios. Cuando tenemos eso claro, entendemos que nosotros colaboramos con Dios y Él nos da el privilegio de servirle a Él, sea que yo limpio la iglesia, sea que yo canto, sea que yo predico, sea que yo evangelizo, sea que yo hablo de Jesús a un compañero de trabajo, sea que yo hablo a una persona que está enferma de que hay sanidad en el nombre de Jesucristo, sea lo que sea que yo haga para Dios, significa que yo necesito buscar el rostro de Dios. Hacer la obra de Dios en mi vida no puede ser una carga ni una obligación. Tiene que ser algo que es fruto de la comunión con el Señor, con su Espíritu Santo y con la palabra. Porque la Biblia dice que en Cristo somos libres. Entonces, nosotros vamos a ver, y nada mejor que siempre digo que el ejemplo para nosotros primero y esencial siempre va a ser el Señor Jesús. Y vamos a leer un texto que está en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Es el propio Jesús citando un texto de Isaías donde está hablando de la unción y de la presencia del Espíritu Santo. Dice lo siguiente, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién está leyendo el texto y quién lo está citando? ¿Soy yo? No, es el propio Jesús. Y Él está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando como hombre de que la obra la está haciendo el Espíritu Santo a través de su vida. Es la misma situación para ti y para mí. Entonces, todo lo antiguo, todo tipo de yugo, todo tipo
de esclavitud, de atadura, de algo que puede haber en nuestras vidas, que todavía está ahí, todo rasgo que pueda haber de algún tipo de yugo en nuestras vidas, solo puede pudrirse y desaparecer siempre cuando nosotros estamos buscando a la unción. Es decir, buscando la presencia y el rostro del propio Dios. Siempre cuando tú y yo buscamos el rostro del Señor, siempre cuando nosotros buscamos a la unción de Dios, entonces viene el Espíritu del Señor sobre mí. Y entonces viene la unción, y Jesús es muy claro diciendo lo siguiente: ¿para qué sirve la unción? Para que me vean el domingo predicando, para que me aplaudan, para que me digan qué bueno soy. ¿Para eso sirve la unción? No. La unción sirve para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, es decir, la palabra de salvación que está en Jesucristo. Pastor, entonces yo puedo buscar la presencia y el rostro de Dios y pedir unción para mi vida. Sí, en Jesucristo lo podemos. Pero no nos olvidemos de una cosa que estoy diciendo desde el principio: la unción pertenece a Dios. Y cuando yo pido unción y busco unción y clamo por unción, buscando siempre el rostro y la voluntad de Dios, la pido para hacer lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiero hacer, no lo que yo entiendo que debo de hacer. Pastor, yo necesito la unción para que se salven los familiares y para que yo pueda predicarles palabras de salvación. Sí. Para hablar de Jesús a mis compañeros de trabajo, yo necesito la unción. Sí. Pero pastor, la unción es para ti, pastor. Tú que predicas, tú que estás con la gente, la unción es para tu vida. Para mí no. No nos equivoquemos. La unción es para todos aquellos que creen. Yo leí en el versículo de 1 de Juan, que es para servir al Señor. Porque el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo es un evangelio de servicio. No es un evangelio de disfrute. Pastor, yo no puedo disfrutar de la presencia del Señor. Por supuesto que sí. Pastor, yo no puedo disfrutar de las alabanzas de la iglesia. Claro que sí. Pastor, yo no puedo disfrutar de los milagros que Dios tiene para mi vida. Claro. Pero no nos olvidemos que esa no es la razón de nuestra fe. Son las consecuencias de nuestra fe. No pongamos el carro delante de los caballos. La prioridad de mi vida es la adoración y el servicio. Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí para la adoración. El creyente, el Hijo de Dios, el cristiano que no entiende la adoración, no ha entendido el Evangelio. Pastor, eso que estás diciendo es un poco peligroso, es muy duro, es serio, sí lo es. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entendemos de verdad el Evangelio y entendemos, mientras la pastora Olga estaba ministrando antes aquí, diciendo que Dios entregó a su único Hijo para que tú y yo tuviéramos oportunidad de salvación, y nosotros entendemos que Dios ha dado lo mejor por ti y por mí, y que no había otro, era único, unigénito, y que el sacrificio lo hizo por nosotros, que no lo merecíamos. Tiene que brotar de nuestro corazón, tiene que salir desde dentro de nuestra alma y de nuestro espíritu algún tipo de gratitud que nos lleve a decir al Señor gracias. Pero gracias ¿por qué? Gracias, Señor, porque tú me has salvado.
Gracias, Señor, porque tú me has sanado. Gracias, Señor, porque tú me has dado libertad. Gracias, Señor, porque mi vida antes era un caos y ahora hay orden en mi vida. Gracias, Señor, porque antes yo estaba cautivo y ahora hoy soy libre. Gracias, Señor, porque yo estaba condenado al infierno. Pero tú me has rescatado y me has dado la oportunidad de entrar en tu cielo y vivir contigo para siempre. Es que si no hemos entendido estas cosas y no hay un mínimo de gratitud y adoración en nosotros, mucho menos puede venir un verdadero servicio. Y yo digo muchas veces eso y lo repito mucho porque es algo real, ya ocurrió, sigue ocurriendo y va a ocurrir. Hay personas que han empezado el servicio en medio de la adoración, es decir, han empezado adorando a Dios con su gratitud por todo lo que Dios es y por todo lo que hace, y en el medio del camino han abandonado la adoración para seguir con el servicio. Y sigue sirviendo. La vasija a veces ya no tiene ni aceite, o el aceite que está dentro está rancio, pero sigue sirviendo, pensando que el servicio es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere servicio de tu vida y de mi vida, siempre cuando es fruto de intimidad y adoración. Siempre cuando nuestro servicio sea fruto de adoración e intimidad con el Señor, claro que nuestro Padre se va a alegrar con nuestro servicio. Siempre. Pero cuando nosotros abandonamos a la adoración y abandonamos la intimidad, lo que queda es solo servicio. No olvidemos lo que he dicho al principio. La unción pertenece a Dios y Él nos da la oportunidad de ser parte de su obra en el servicio. ¿Por qué repito eso muchas veces, hermano, y que me ha escuchado predicar desde el principio? Ya he escuchado eso muchas veces. Porque Dios, dice la palabra, no está buscando a los que sirven de todo corazón. La Biblia dice que Dios está buscando a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿O no es así? ¿O estoy equivocado en lo que estoy diciendo la palabra? En ningún lugar dice la palabra que Dios está buscando a los que sirven. No, Dios está buscando a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y cuando esos adoradores sirven, Dios se alegra doblemente. Pero pastor, muchas personas me dicen eso. Pastor, yo no estoy haciendo nada en la iglesia. Entonces yo no estoy sirviendo. Entonces yo no necesito la unción y tampoco necesito la adoración. ¿Quién te ha dicho que el servicio está dentro de la iglesia? ¿Quién te ha enseñado que el servicio está dentro de la iglesia? ¿Cuándo fue que Jesús dijo que el servicio está dentro de la iglesia? Repito Marcos 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda. Él no dijo, meteos dentro de 4 paredes y predicar el evangelio dentro de esas 4 paredes. No fue eso lo que dijo. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí explico algo importante. ¿Todos los seres humanos son hijos de Dios? No. Y algunos no me van a entender ahora mismo, pero yo explico. Dice Juan capítulo
1, versículo 12, que a todos los que creen en Jesús, esos se les da la oportunidad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas amadas de Dios, porque tú eres amado de Dios, porque Dios te ama de una forma que nosotros ni llegamos a entender. Dios te ama, pero nosotros solo somos hechos hijos, y lo dice la palabra, no lo digo yo, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En este momento se abre la puerta y Jesús entra, y entonces el Espíritu Santo de Dios pasa a vivir dentro de nosotros. En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, en este momento en que declaramos y decimos al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que no hay solución para mi pecado, reconozco que la solución eres tú, y reconozco que te necesito porque tú eres mi Señor y mi Salvador. En este momento el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y entonces, a partir del momento en que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nosotros necesitamos cada día buscar y alimentarnos del Señor. Hermanos, yo soy el primero y todos nosotros nos comportamos así. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas, pero con el pasar del tiempo, y principalmente en nuestra generación y en esta sociedad ávida, deseosa, anhelante de cosas nuevas todos los días, aunque eso no es cosa de nuestro tiempo, porque ya decía el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en la antigua Grecia, cuando él estaba predicando, que la gente iba por ahí buscando algo nuevo que oír. Eso en España tiene un nombre, ¿verdad? ¿Eso qué es? Cuando uno está buscando algo nuevo por ahí, intentando escuchar algo, ¿cuál es la novedad? A ver de quién están hablando. Cotilleo, ¿no? Le digo cómo se llama en portugués en Brasil. Fofoca. Y en Portugal también. Es decir, ya en el tiempo de Pablo, la gente andaba por ahí queriendo escuchar cosas nuevas. Y entonces el ser humano, deseoso de escuchar cosas nuevas, a veces en el caminar con el Señor, se olvida de que los principios y valores de Dios no se mueven porque nos da la gana a nosotros. Los principios, los fundamentos y los valores de la palabra de Dios y del Dios de la palabra no se mueven simplemente cuando dejan de ser novedad para nosotros. Sigue siendo absolutamente lo mismo. Y entonces lo que ocurre es que en el caminar y en el proceso del camino con el Señor, a veces nosotros empezamos a buscar novedades y empezamos a abandonar lo fundamental. Y empezamos a empujar al Espíritu Santo a un rincón de nuestro corazón y empezamos a apilar cajas a su alrededor. La caja del servicio, la caja del cotilleo, la caja de mi búsqueda profesional, la caja de mis necesidades como hombre, como mujer, la caja de mis cosas, de mis pensamientos, y vamos apilando cajas dentro de nuestro corazón hasta que el Espíritu Santo ya ni se ve. Cuando hacemos eso, seguramente nosotros no vamos a estar disfrutando de la unción. Porque la unción viene de la búsqueda y de la intimidad. Sacar tiempo ahora en verano para orar y leer la palabra, a veces es difícil, ¿no, hermano? ¿Ah? Estás sentado ahí, hay un calor, el ventilador soplando el aire caliente en tu cara, y tú quieres leer la palabra y dices, no puedo ni concentrarme con este calor, no sé qué hacer.
Empezamos a pensar en la playa, en la piscina, en la ducha, en la bañera, ¿no? Es una manera de refrescarnos. Y Dios entiende todas estas cosas. Las sabe, las conoce. Pero justamente en esas situaciones donde tenemos que esforzarnos, ser valientes y seguir buscando el rostro del Señor. Y seguir buscando su presencia. Nosotros somos solamente vasijas de barro. Y el Señor es el alfarero. ¿En qué momento puede el barro decir al alfarero, hazme así? Yo me gustaría hacer de esta manera. Aquí una curva, aquí un alza, el barro aquí. No, el barro no dice nada al alfarero. El alfarero moldea el barro como quiere. Pero a veces nosotros queremos decir a Dios qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer y cuándo debe de hacerlo. ¿Sabe como pastor qué es lo que más digo a la gente? Paciencia, descansa en el Señor. Y la gente me mira y dice, pero eso no era lo que yo quería escuchar, yo quería una oración fuerte y que ahora cambiara mi situación. Mientras no aprendemos a tener paciencia, descansar en el Señor y entender que Él lo hará, según nosotros hemos leído en el Salmo 37, versículo 5, que Él lo hará, pero dice, encomienda tu camino a Jehová primero, y Él lo hará, significa que tienes que entregar tu situación al Señor y decir, Señor, aquí está. Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está mi madre, aquí está mi padre, aquí está mi esposo, mi esposa, aquí está este compañero de trabajo, no veas, Señor, son pesados, ya no lo aguanto más. Señor, aquí está mi situación económica, Señor, no tengo trabajo, Señor, aquí está ese pecado, Señor, estoy aquí enganchado en eso, no sé cómo salir de este pozo, Señor, por favor, ayúdame. Cuando aprendemos de eso y entendemos de que somos vasijas de barro y clamamos al cielo, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y buscamos el rostro del Señor y aprendemos a decirle, gracias Señor. Gracias porque mi esposa me hace la vida imposible, pero ella es una bendición. ¿A que tú no hagas así, hermano? Ni yo. Pero es como deberíamos de orar. Esta situación, esta persona, Señor, debería de llevarla, que desapareciera de mi vida. Cuando lo que Dios está esperando de ti y de mí es que fruto de la presencia, fruto de la unción, fruto de la búsqueda, fruto de la intimidad, tengamos la capacidad de ver en lo espiritual y declarar en lo espiritual palabra de bendición. Mi esposa es una bendición, es una mujer sabia. Tengo la tarjeta de crédito al límite, ya no hay más, pero es muy sabia, Señor. Sé que provoca risas, pero es lo más real y verdadero. Señor, mi esposo llega borracho todos los días. Sale del trabajo, para en el bar, llega borracho, pero él es una bendición. Él es un hombre ungido, es un siervo tuyo. Pero borracho. No, borracho no, cuando Dios haga el milagro. Porque mira, hermano, para llamar al borracho no hace falta fe, ¿verdad? Borracho, llegas otra vez borracho, ya no te aguanto más, ojalá te fueras, ya quiero divorciarme de ti. ¿No es lo que ocurre en el mundo natural?
Pero si nosotros servimos al Señor, debemos tener una actitud diferente, ¿verdad? Un pastor, una vez buscado por una mujer que tenía un problema parecido a este que yo estoy diciendo, y yo sé que eso ya lo he contado aquí, fue y le pidió al pastor que le ayudara y que orara con ella, porque ella ya no aguantaba más la situación de su esposo. Muy bien. El pastor dijo: hermana, yo voy a estar orando, pero le voy a enseñar algo que usted va a tener que hacer. Cuando su esposo entre por la puerta borracho, usted va a tener sobre la mesa un vaso grande lleno de agua. Y entonces, cuando su esposo entre por la puerta, usted va a empezar a beber el agua, poquito a poco. Y va bebiendo el agua. Y no pares. Hasta que su esposo entre en la habitación y se vaya a dormir. Y entonces, mientras está bebiendo el agua, declara que le es una bendición. Bueno, pastor, ya que usted me lo está diciendo, me lo está pidiendo, lo voy a hacer. Y empezó la mujer a hacer eso. Con el agua, y el hombre entraba, y cada vez que entraba, bueno, se iba a dormir. Pasado unas semanas o meses, el hombre vino y habló con la mujer y le dijo: esposa, yo puedo ir a la iglesia contigo hoy. Lo que me enseñó el pastor realmente ha funcionado. No vea, agua poderosa esta. No, hermano, es que mientras bebía el agua, no podía insultarle, ni llamarle borracho, ni decirle un montón de cosas. Se callaba, y al callarse, el esposo, como entraba borracho, no se daba cuenta de nada. Y la oración del pastor, entonces, el hombre dijo: algo está pasando aquí, porque mi mujer ya no me insulta cuando yo entro en casa. Es que a veces, y yo ya he vivido eso, porque yo mismo he pasado por esa situación, en que orando al Señor, un día orando y clamando por una situación, y ya estaba en esta misma situación de hartazgo, ¿no? El Señor dijo: ¿hasta cuándo te vas a quejar? ¿Sabe de eso cuando uno viene y te da un cachete así? Así me hizo el Señor. Y dijo: me quejo mucho, Señor, todos los días. Y a veces 3 veces al día. ¿Por qué no empiezas a dar gracias y declarar que realmente yo soy poderoso para cambiar esa situación? A partir de este día empecé a orar y decir: mira, Señor, gracias. Gracias por eso, por aquello. Gracias, Señor, gracias. No había ocurrido, pero yo estaba dando gracias por el milagro. En unas semanas o meses la situación cambió. Porque para ver con los ojos de la fe y adorar a Dios por algo que todavía no hemos recibido, hace falta fe. Pero para comportarnos como se comporta el mundo, no hace falta nada, solo abrir la boca. ¿Verdad? Si quieres que el yugo se pudra, hace falta unción. Había unción en el vaso de agua, ¿verdad? Había, pero la unción no estaba en el vaso de agua. La unción estaba en el siervo del Señor, que había detectado que el problema a veces no es el borracho, sino el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, que se comporta con el mundano peor que uno que está en el mundo. Eso no pasa aquí en Algeciras, no pasa en el campo de Gibraltar y no pasa con ningún hermano en España. Eso solo pasa en Brasil, ¿verdad? Creo que no. Amados hermanos,
Busquemos el rostro del Señor. Aprendamos a adorar en cualquiera que sea la circunstancia. Aprendamos a descansar y encomendar nuestro camino al Señor y confiar en Él, que Él lo hará. Busquemos la unción para servir al Señor. Porque el Señor necesita en el campo de Gibraltar siervos y siervas llenos de su presencia y de su unción. Te invito a que te pongas de pie.